No hay nadie como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. De antemano los estoy invitando a esta consagración a San Miguel, tan necesaria para estos tiempos de incertidumbre, cuando vemos a una sociedad secularizada, alejada de Dios. Quedan todos estos elementos, todas estas acciones que Dios y la Iglesia Católica nos regala en su inmensa misericordia para hacerle fuerte, para hacerle frente a todo aquello que nos quiera apartar de Dios. Hoy vamos a tratar un tema básico, importante, como han sido todas estas lecciones, y se llama el combate espiritual y la armadura de San Miguel. El combate espiritual y la armadura de San Miguel. El Papa Emérito Benedicto XVI tiene un libro que ilustra de manera clara este antagonismo que hay en el ser humano entre lo bueno y lo malo. En este libro de creación y pecado nos da una visión clara acerca de la armonía que debe tener el ser humano en su interior para encontrarse con Dios, para sentirse amado con Dios. Nos habla también de una realidad que tiene el ser humano que es sociable, pero cuando le damos rienda suelta a esa parte interior de nosotros que está tendida, la naturaleza tendida a las inclinaciones que no son propiamente del espíritu, dañamos esa relación con Dios y esa relación social que hace falta también para este tiempo. Es una realidad de que el ser humano constantemente anda como con un combate interior. De hecho, esta es la charla que nos hable de ese combate interior al que todos cristianos estamos llamados a afrontarla. De hecho, el libro del Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice algo muy claro y contundente. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Es como una alerta para aquel que por vocación ha decidido servir a Dios y apropiarse de su misericordia y vivirla, para saber que si le va a servir y que es toda la vida, no es momentánea, tiene que estar en una constante lucha toda su vida. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo recuerda en el numeral 405 y nos da a entender a nosotros cómo nuestra naturaleza ha quedado débil por el pecado original. Y aunque el bautismo ha sanado ese pecado original, el hombre está herido por su naturaleza humana y está inclinada al mal. Y en esa lucha nosotros debemos hacerle frente para tratar de vivir una vida equilibrada y que nuestros instintos y todo lo que no es de Dios que está en nosotros y que se inclina a deshacernos, por así decirlo, de Dios, esté sometido a nuestra voluntad y nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Eso sería algo muy eficaz en nuestra vida. Nos evitaríamos muchos problemas. Ahora, la Iglesia Católica tiene una cantidad de ayudas para que nosotros esas inclinaciones sepamos manejarlas. Las inclinaciones no son ni buenas ni malas, son típicas del ser humano. Pero cuando ya hay una tendencia a hacer lo que no se debe, entonces ahí sí estamos ocurriendo ya en el pecado. Y tenemos que valernos de estas armas que Dios nos da, especialmente en el capítulo 6, versículo 10 del libro de los Efesios. Nos habla de que Dios nos ha dado unas armas de las que también San Miguel, como defensor de nuestra Iglesia Católica, está siempre presente, ayudándonos en todos estos auxilios que Dios nos ha regalado. Efesios 6:10.
Por los demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Ojo con lo que viene. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que puedas resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firme. Una herramienta es esta consagración. Esta consagración nos ayuda a encontrarnos con lo que nosotros somos. Dios nos confronta a nosotros y en esa confrontación nos hace conocernos acerca de nuestras inclinaciones. Por eso los combates no son algo negativo en la vida espiritual. Los combates van amoldeándote, van santificando tu vida, te van haciendo más parecido a Dios, van teniendo una continuidad en el proceso de cristianismo que cada uno de nosotros tenemos para hacer esa figura ideal y ese testimonio de Dios en una sociedad que está falta, que está negada a encontrarse con Dios. O sea que las tentaciones y los combates espirituales son necesarios. Lo que pasa es que no es algo muy común que uno encuentra ni en las redes, ni lo encuentra en las conversaciones rutinarias. Uno nunca ve a una persona hablando como un tema primordial en su vida de las tentaciones que está teniendo en su vida y cómo manejarlo. Pero sí encuentra otras que lo que hacen es adelantar esas tentaciones y fortalecerlas para apartarnos de Dios. Por esto esta lectura de los Efesios que nos habla de unas armaduras, ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad está en crisis. De hecho, Colombia a nivel social tiene una incertidumbre en busca de esa verdad que el ser humano no la encuentra. La verdad es Cristo y por eso debemos decirle a todas las personas que Cristo sigue siendo nuestra verdad y nuestra felicidad. Revestidos de la justicia como coraza, el chaleco, la santidad, nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, las alpargatas, el dominio de sí, la paz interior. El Papa Francisco dice que el trabajo por la paz es la causa más noble que puede tener el ser humano, embarazando siempre el escudo de la fe, ese poder que tiene la fe en nuestro interior y que nos viene de esa fe fuerte de nuestro encuentro con Jesucristo, que es el escudo, el yelmo de la salvación, el casco, cambiar nuestra forma de pensar y de hablar, no cerrarnos a la acción del Espíritu Santo. Cuando yo tengo claridad en mi pensamiento, tengo claridad para actuar, tengo claridad para hacer la voluntad de Dios, tengo claridad para saber decidir en mi vida, sabiendo que la mejor decisión es optar por el Evangelio y por la vida de fe. La espada del Espíritu, que es la espada, la palabra de Dios. La capa, que es el manto y nos identifica como guerreros de San Miguel. Dios le dijo a Gedeón, valiente guerrero, porque vio todo el esfuerzo, todo el amor que le tenía y lo tradujo en esa fuerza que tiene un guerrero para defender lo que ama y lo que vive. Nosotros tenemos que defender la vida de Dios porque es lo que nos ha quedado en nuestra vida para hacernos feliz y es lo que Dios ha puesto para que otras generaciones puedan vivenciar esa plenitud y esa felicidad de sentirse hijos de Dios. Pero para eso hay que guerrearla, como se dice comúnmente. Para eso hay que esforzarse y sacrificarse, a sabienda de que Dios está con nosotros y multiplica nuestros esfuerzos y nos da la fortaleza para seguir adelante. Estas de las armas de Dios siempre van a estar presentes en nuestra vida. El libro de Éfesos nos los muestra.
pero también hay otras armas que también son poderosas y que es la vida sacramental representada en el bautismo, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión y todas esas fuerzas especiales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que Dios nos ha puesto en nuestra vida de fe para que seamos fuertes y para que crezcamos en gracia. Pero ahora, ¿cómo es posible pensar que se pueda progresar en el amor de Dios sin renuncias, sin combates, sin ataques? Sería un crecimiento tibio, frívolo, porque precisamente los combates interiores que nosotros tenemos nos llevan, como lo dije anteriormente, a la santidad, a tener esa lucidez de la fe en nuestra vida para saber obrar y obrar con certeza, para poner ese tinte en lo que nosotros hagamos, el tinte del amor que enamora, que seduce, que atrae y que lleva a las personas a Cristo. Ese es el testimonio que nosotros estamos dando y queremos dar con mucha más fuerza, el testimonio de la renuncia al pecado, el testimonio de la fortaleza. Yo me conozco, yo sé cómo actúo, yo sé que soy hecho del barro y que en esa hechura del barro debo reconocer que soy frágil y débil, pero que Dios me hace valiente guerrero, que Dios me fortalece con las armas que Dios en todo momento pone en nuestra vida cotidiana para que en esos combates espirituales yo pueda salir triunfante. Pueda decir el ¿quién como Dios? Nadie como Dios, con entereza, con satisfacción de saber que Cristo en mi vida está transformando mi ser y yo estoy invitado a luchar, a combatir, a la santidad, a la fe y a todos estos elementos que de seguro hacen una sociedad mucho mejor. Los combates en la fe nos sirven para hacer luz. La vida social no tiene que estar apartada del cristianismo ni de nuestra fe. Por eso los combates espirituales nos proyectan a una sociedad donde hay pecado para que yo pueda dar luces y se hagan unas transformaciones espirituales y sociales. Así nuestra vida de fe es más funcional. Le damos más sentido a nuestra vida de cristianismo. Le damos más sentido a esa vocación que Dios ha hecho con nuestro llamado y que nosotros podemos responderle con toda plenitud y con toda sinceridad. Esa es la idea, esa es la proyección, ese es el objetivo de los combates espirituales. Proyectarnos con el pie derecho, con las sandalias bien calzadas, con el chaleco, con el escudo, con la fe, con el evangelio, con los sacramentos, con la vida comunitaria, con el amor que le tenemos a nuestra Iglesia Católica para seguir creciendo en este compromiso que va a ser toda la vida. La vida de fe es toda la vida, por eso la conversión es diaria, porque todos los días en nuestra vida cotidiana debemos tener presente nuestra fragilidad para que Dios nos fortalezca. Debemos tener presente que somos de barro para no creernos que los hombres somos dioses, que los hombres lo podemos todo. Eso es una falsa máxima, una mentira que nos han inventado y que las redes en sus estrategias mediáticas le ha hecho ver a la sociedad. El ser humano nunca podrá vivir a plenitud si no tiene su encuentro con Dios. No podrá llenar ese vacío existencial y esa herida del pecado original que tuvimos en nuestra naturaleza y que Dios todos los días se encarga con nuestras oraciones y con nuestra entrega de ir fortaleciéndola y de ir siendo mejores personas y mejores
ciudadanos. Mejores ciudadanos y mejores cristianos en una sociedad que lo necesita. Esa es la consigna y eso es el deber al que estamos llamados. Nuevamente te motivo. Esto me hace feliz y quiero que te haga feliz. Te motivo toda esta dimensión espiritual que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos. Y esta consagración a San Miguel es el puente, uno de los tantos, pero aprovecha este que Dios te está presentando para que seas ese guerrero de la fe y puedas vivir la fe de manera firme. No hay nada